¿Qué pasa en el mundo invisible? Lograría contemplar la batalla espiritual entre Dios y su perverso enemigo. Claramente lograría entender al fin la maravillosa obra del Señor por mí, de cómo arrebatado fui del eterno fuego. Un tizón deshecho y listo para arder, rescatado por el Salvador por su merced. Cuánto Él me amó a mí, al peor de todos. Libre soy ahora, no estoy más condenado. Libre soy ahora, de tu amor esclavo. Libre soy ahora, para amarte y seguirte aquí. Es por medio de la fe que el Señor me pone en pie, pues le consagré y le confié mi alma en completa sumisión y perfecta comunión. Me arrepentiré negando así mi alma. Sé perfecta y claramente que el Señor Jesús por mi causa todo padeció y murió en la cruz. Por eso alegra a mi Señor, doy gloria y gloria. Sigo firme, muy seguro, sin ningún temor. Expulsado fue el diablo, nuestro acusador. Oíd gritar al vencedor, grito de victoria. Libre soy ahora, no estoy más condenado. Libre soy ahora, de tu amor esclavo. Libre soy ahora, para amarte y libre soy ahora, no estoy más condenado. Libre soy ahora, de tu amor esclavo. Libre soy ahora, para amarte y seguirte aquí. Bienvenido, amados hermanos, amadas hermanas, a esta gran comunión ministerial. Buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Estamos en esta carrera, estamos prosiguiendo hacia la meta. Cada día, hermanos, bendecidos por estar en la realidad del reino de los cielos, que es la vida de la iglesia, donde el Señor nos está preparando para un día reinar con Él. Por eso nos alimenta, ¿verdad?, a través de su palabra profética, que es una antorcha, ¿verdad?, que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, en estos tiempos tenebrosos, en estos tiempos donde el enemigo se resiste a que el reino del Señor sea establecido. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, vamos a encabezar esta comunión, vamos a orar por todos los profetas que el Señor va a usar en esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que podamos tener un corazón que pueda recibir esta palabra, un corazón de verdad abierto, aleluya, al hablar del Señor. Su palabra venga como luz en esta noche a cada una de nuestras vidas. Si tengo un hermano que está al lado, puede orar con el hermano. Vamos a encabezar esta reunión en el Señor para que Él sea quien hable en esta noche a través de todos los profetas, aleluya, que el Señor va a usar. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Aquí estamos, Señor, rendidos delante de usted.
Señor, reconociendo, Señor, que lo necesitamos, que necesitamos de su suplir de vida, necesitamos de su renovar, necesitamos de su hablar. Señor, en esta noche, Señor, abrimos todo nuestro ser, Señor, todo nuestro ser para que sea regado por medio de su palabra, Señor, su palabra maravillosa, su palabra profética. Señor, venga, Señor Jesús, aleluya, usted mismo a hablar, Señor, esta palabra pueda fluir, Señor Jesús, aleluya, pueda, Señor, llegar, Señor, a hacer, Señor, ese efecto para la cual usted le ha dado, Señor, en estos tiempos. Aquí estamos, Señor, teniendo sed, teniendo hambre de usted, porque queremos cada día comerle, queremos cada día disfrutarle, queremos cada día ser constituidos con su vida divina, con su divinidad, Señor, porque queremos ser esos hijos maduros que un día reinarán con usted. Gracias, Señor, su palabra nos renueve cada día, Señor, podamos de verdad deleitarnos en ella, Señor, en esta noche. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, Señor, y lo bendecimos. Aleluya. Aleluya, amados hermanos, el Señor esta semana nos hablaba de un encargo importante, la genealogía del Rey del reino de los cielos, donde usted y yo hacemos parte. Dice que veremos algunas revelaciones contenidas en la genealogía de Jesús. En el libro de Mateo, Jesús por un lado es presentado como el hijo de David, ¿verdad? Porque él viene del linaje de Israel, es descendiente de Israel. Por otro lado, él es el hijo de Abraham. Dice que el padre de la raza llamada para formar parte del reino de los cielos. Señor Jesús, aleluya, del reino de Dios. Amén. Dice que el padre de la raza llamada para formar parte del reino de Dios. Observaremos también que la inclusión de 4 mujeres pecadoras, ¿verdad? 4 mujeres pecadoras en esta genealogía revela la gracia de Dios para con aquellos que decidieron creer en Él. Oh Señor Jesús, independientemente de su pasado pecaminoso, asimismo entenderemos por qué Jesús fue engendrado solo por María y porque no podía formar parte de la ascendencia de José. Por último, veremos que anunciar la llegada del Rey del reino de los cielos es llevar salvación, sanidad y liberación a las personas que están perdidas, heridas y esclavizadas en este mundo. Ore, hermano, porque esto lo vamos a desarrollar en esta noche. Aleluya, para que el Señor pueda pasar este encargo, aleluya, con mucha libertad. Amén. Y, amados hermanos, de verdad, con mucha luz a cada uno de nosotros. Y el Señor nos hablaba que Él hizo, hermano, el universo, lo hizo bello, lo hizo hermoso, lo hizo lindo. Pero, hermanos, sucedió algo que allí hubo, hermanos, un ángel llamado Lucero, hermano Lucero de la mañana. Él se rebeló, ¿verdad?, contra el Señor. Es lo que llamamos la entropía. Decía allí la entropía, decía el Señor allí, ¿verdad? Porque el lucero de la mañana, el cual administraba el mundo en ese entonces, su corazón se llenó de orgullo, ¿verdad? Y él se rebeló contra el Señor y esto produjo caos, ¿verdad? Produjo un caos, hermano, desorden, hermano, produjo todo esto, hermano, que allí vemos que el lucero de la mañana se rebeló, su corazón, hermano, se llenó de orgullo, Señor Jesús. Y dice que la tercera parte de los ángeles, ¿verdad?, también se rebelaron con él. Y el Señor hizo un juicio, ¿verdad? Hizo el juicio y dice que Él fue arrojado por tierra. Señor Jesús, Él fue arrojado por tierra, amados hermanos. Y dice que las criaturas preadámicas que vivían en la tierra, ellas también se rebelaron en contra de Dios. Entonces, amados hermanos, dice que allí el Señor no desistió de su propósito, ¿verdad? Aleluya, porque el Señor no desistió de su propósito. Aleluya, porque dice que... hermano, dice que las tinieblas, ¿verdad?, se movían sobre la faz del abismo. Pero aleluya, porque dice que también el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya, hermano, qué maravilloso. Aleluya, dice que el Señor allí, hermano, no desistió de su propósito eterno. Y el Señor, hermano, comienza, hermano, la recreación. El Señor comienza a recrear, ¿verdad? Porque, hermano, el Señor por medio de las aguas hizo el juicio, ¿verdad? Hizo el juicio en esta tierra porque ahí entró a estar desordenada y vacía, porque el Señor hizo el juicio allí, amados hermanos, y hermano, el Señor comienza esa recreación. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos. Y el Señor dice que Él crea al hombre, ¿verdad? Él crea al hombre de una manera muy especial. Él lo crea a usted y a mí, ¿cierto? Y nos coloca en el huerto del Edén, hermano. Dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? La parte humana del hombre fue formada del polvo de la tierra.
y dice que el hombre vino a recibir vida solamente cuando el Señor sopló aliento de vida. Dice cuando el Señor dio el soplo, allí el hombre vino a tener vida, para ser un alma viviente, lo que conocemos como el Neshamat en hebreo. Se conoce esto como el Neshamat, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amados hermanos, el hombre pasó a ser un alma viviente porque, hermano, el deseo del corazón de Dios era que el hombre, ¿verdad? El hombre, hermano, señoreara, el hombre cuidara, aleluya, de este huerto. Hermano, pero ocurrió algo terrible en ese huerto. Ocurrió algo terrible, hermanos. El hombre transgredió la palabra del Señor. Hermano, el hombre se dejó engañar por la serpiente. Oh, Señor Jesús, hermano, y el hombre cayó. Oh, Señor Jesús, hermano, y allí el hombre transgredió, ¿verdad? Lo que el Señor le había dicho, que comiera del árbol de la vida, ¿verdad? Porque allá habían, hermano, muchos árboles. Habían dos árboles, hermanos, el árbol de muerte y el árbol de la vida. Y el Señor nos motivaba a que comiéramos del árbol de la vida. Pero, hermano, ocurrió algo, hermano, donde nosotros desobedecimos al Señor y comimos el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, y dice que allí, hermano, el pecado entró en el hombre, la muerte entró en el hombre. Ahí sucedió la caída, ¿verdad?, del hombre. Oh, Señor Jesús. Amados hermanos, pero aleluya, porque tenemos un Dios rico. Amén, escríbalo ahí en el chat. Tenemos un Dios rico en misericordia. Oh, Señor Jesús, tenemos un Dios rico en misericordia. Y hermano, y el Señor envió a su Hijo, ¿verdad? Dice que vino en semejanza de carne de pecado, dice que vino a crucificar el pecado. Él vino a aniquilar el pecado. Él vino, hermano, a vencer la muerte, ¿verdad? Hermano, y allí, hermano, en la cruz, hermano, Satanás fue vencido. Aleluya, porque, hermano, Satanás fue vencido. Oh, Señor Jesús, el Señor fue a la cruz, murió y se hizo el Espíritu, dador de vida. Y ese es el Espíritu, hermano, que han de recibir todo lo que hemos creído en esa obra grandiosa, en esa obra maravillosa que el Señor, hermano, hizo allí en la cruz. Aleluya, amados hermanos. Aleluya por su infinita misericordia. Aleluya por la infinita misericordia del Señor. Amén, porque envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros, y nosotros con creer, hermano, fuimos regenerados, y la vida del Señor hoy está operando en cada una de nuestras vidas. Aleluya, amados hermanos, el Señor nos decía que esa vida, hermano, comienza a operar. Desde ya esa vida está operando inmediatamente cuando la recibimos. La vida de Dios comenzó a operar, hermano, pero el Señor nos da una palabra, hermano, muy importante, que es que nosotros necesitamos estar rendidos delante del Señor. Escríbalo ahí en el chat. Hoy necesito estar rendido delante del Señor. Hoy nosotros, como los hijos de Dios, necesitamos estar rendidos delante de Él. Por eso necesito, hermano, vivir por esa vida. Necesito ejercitar esa vida. Necesito invocar el nombre del Señor. Necesito leer, orar su palabra. Necesito reunirme con mis hermanos. Necesito, hermano, edificarme con mis hermanos. Hermano, en las reuniones, allí nosotros somos edificados. Oh, Señor Jesús. Amados hermanos, en esa caída dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso no hay ni uno bueno. Hermano, dice que no hay ni uno bueno porque todos, hermano, el pecado entró por Adán, pero dice que de allí pasó a todos los hombres. Dice en Romanos 3:23, dice que por lo tanto nosotros perdimos la gloria de Dios, fuimos destituidos de la gloria de Dios, y no hay ni uno bueno. Dice la palabra, y ni uno bueno hay, hermanos. Entonces, aleluya, amados hermanos, porque nosotros un día recibimos la vida del Señor. Aleluya, gloria al Señor, porque recibimos esa vida y hoy vivimos por esa vida increada, esa vida en resurrección, esa vida, hermano, que cuando la ejercitamos nos va a llevar a ser vencedores. Oh, Señor Jesús, dice que mientras más nos rendimos delante del Señor, nos llenamos de su vida. Hermano, mientras más usted se rinde delante del Señor, usted va a recibir más de esa vida divina, hermano, del Señor en nosotros. Pero esa es la clave, hermano, rendirnos delante del Señor. Hermano, yo me rindo, más de la vida de Cristo recibo. Entre más me rindo delante de Él, más de la vida del Señor voy a recibir. Esa es la clave, hermano, que el Señor nos habla de esta semana. Que necesitamos como sus hijos, ¿verdad? Esos hijos que un día fueron regenerados, que recibieron su vida, necesitamos rendirnos delante del Señor. Aleluya, amados hermanos, y eso lo hacemos invocando, leyendo la palabra, ¿verdad? Estando allí, hermano, alabando al Señor, predicando el Evangelio. Hoy necesitamos predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque nosotros recibimos la vida, ¿verdad? Pero allá muchos no la han recibido y viven bajo la potestad de las tinieblas, ¿verdad?
viven allí, hermanos. Señor Jesús, están esperando que nosotros, aleluya, vayamos a ellos, hermanos, y también le llevemos el evangelio. Aleluya, amados hermanos, necesitamos llenarnos de la vida del Señor, porque allí la autoridad, hermanos, del Señor en nosotros va a operar, hermanos, en todos los aspectos, en nuestro aspecto, hermano, social, hermano, en nuestra casa, dice el Señor allí, hermano, en nuestro trabajo, ¿verdad? Hermano, en nuestra ciudad, entre más nos rendimos y nos llenamos de esa vida, más de la autoridad del Señor, nosotros, hermanos, vamos a tener. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, vamos a rendirnos delante del Señor y vamos a buscar, hermano, ser llenos de su vida todos los días. Hermano, necesitamos buscar estar llenos de la vida del Señor. Hermano, que el Señor nos lleve cada día, hermano, a que su vida se suministre, hermano, en nuestro interior. Aleluya, alabado sea el Señor. Jesús es nuestro Señor. Gracias al Señor porque el Señor nos ha estado hablando en su palabra de que hay un gobierno, una autoridad sobre esta tierra. Y el Señor nos compartió a través de nuestro hermano Pablo en el hablar profético que sabemos cómo el enemigo subyugó la tierra, pero tenemos esperanza porque el Señor Jesucristo vino para restablecer esa autoridad que había sido perdida. ¿Por qué el Señor nos está hablando ahora de la genealogía de Jesucristo? ¿Por qué en la palabra profética el Señor nos está hablando? Claro, porque al hablarnos de autoridad, del restablecimiento de su gobierno en esta tierra por medio de la iglesia, es importante darnos cuenta realmente y entender por qué el Señor, Él fue escogido como el Mesías, como el ungido, hijo de David, para traernos salvación y para restablecer ese gobierno. En Mateo 9:27, hermano, usted lo tiene allí, puede abrirlo por favor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esta palabra es importantísima. Estos hombres eran ciegos y daban voces clamando, ten misericordia, hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesús en su genealogía venía de la ascendencia, su ascendencia, es decir, antes de, venía de David. Entonces, esto muestra que comprendamos también que los judíos siempre esperaban un rey y el rey que venía a salvarlos tenía que ser de ese linaje. Por eso los mismos a los ciegos también les fue revelado en medio de su ceguera y pudieron exclamar, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos lo reconocieron como el rey. Eso fue una revelación que ellos recibieron. Por eso también los cuatro evangelios que nos muestran cuatro aspectos distintos, el evangelio de Mateo nos muestra un aspecto diferente de los otros evangelios. Marcos nos muestra al Señor como el siervo, Lucas, que fue médico, como el hombre perfecto. Juan muestra a Jesús como Dios mismo y Mateo como el rey. Por eso se presenta la genealogía de un rey. Y recordemos también que Mateo en su experiencia, él trabajó, fue funcionario de los romanos y él por ser publicano, recaudador de impuestos, tuvo una visión muy clara de lo que era un gobierno. Entonces esto para nosotros es importante, recibir la revelación de que Jesús fue el ungido, el escogido, el Mesías, en hebreo el Salvador, que vino a restablecer esa autoridad
y que vino a introducirnos. Por eso es mencionado como el hijo de David durante varias veces en la palabra. Y necesitamos, aquí hay un encargo, hermano, para su vida, para con usted y para con los demás. Necesitamos percibir que Jesús es el Rey del reino de los cielos. Nosotros decimos que esto es obvio, pero ¿quién gobierna mi vida? ¿Qué gobierna su vida? Que el Señor nos permita delante de Él llegar y poder abrirnos a Él y decirle, Señor, tales cosas todavía son gobernadas por otras cosas, pero necesito que gobiernes mi vida. Cual sea la situación que usted esté pasando, necesito, hermano, ser sencillo y humilde y poder clamar como estos dos ciegos que dijeron, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis vecinos. Hijo de David, es decir, tú eres mi rey, tú eres el que gobierna esta tierra. Quiero contar una corta experiencia que tiene que ver con el mensaje de hoy, con el punto que el Señor nos está hablando de restablecer esta autoridad, y es práctico. El Señor en toda la tierra está llevando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, está renovando su iglesia, y por eso la palabra profética. ¿Por qué tenemos una palabra profética segura? Porque la palabra profética nos introduce en la práctica, nos introduce en un mover. Gracias al Señor porque Él es el hijo de David, pero en la práctica cuando salimos a las calles lo estamos declarando y trasladando a las personas de ese reino de las tinieblas al reino del Señor. Por la gracia de Dios, Dios me permitió estar practicando 1 hora en colportaje dinámico, renovándome en el centro comercial, en esa isla que Dios nos dio. Hermanos, los invitamos. Cuando vamos, ahí es que Dios tiene misericordia. Mucha gente se acercó, una señora se acercó, y para mí esto fue práctico, este versículo, porque es como si esa señora estaba diciendo, ten misericordia de mí, hijo de David. Ella estaba buscando misericordia, tenía un dolor tan grande en su corazón porque había perdido a su padre. Y ella estaba de esa forma práctica clamando la misericordia de Dios. Por la gracia del Señor, ¿a quién tiene el Señor para anunciar esa misericordia? A nosotros, como hijos del reino. Y a través del colportaje dinámico, allí esa señora fue consolada, fue ayudada, se oró por ella, y de manera práctica también, porque no es solamente predicar el evangelio, fue colocado en sus manos 2 libros y un folleto para seguir consolándola y edificándola. Y ya para terminar, también ella va a ser introducida en una red de cuidado. Ella es de Villanueva. Entonces, amados hermanos, todos nosotros podemos participar. Esta es la práctica. Cuando salimos al colportaje, cuando salimos a predicar el evangelio, estamos declarando, Señor, ten misericordia, no solo de mí, sino de tantas personas. Y ahí se está restableciendo el reino de los cielos. Gloria a Dios. Señor Jesús, de verdad el Señor quiere que nosotros seamos de esa raza llamada. El Señor comenzaba hablándonos de que usted y yo somos de esa raza bendecida. Escríbalo ahí en el chat. Yo soy un bendecido. Entonces, y el Señor nos mostraba cómo la raza creada, que habla en el Evangelio de Lucas, se corrompió. Y a partir de esa corrupción, el Señor no pudo llevar a cabo su propósito. Pero el Señor no se quedó ahí, sino que Él llamó a Abraham de la tierra de Ur, que era una tierra de idólatras. Pero este hombre fue llamado porque el Señor, en su propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, porque lo vio, porque Él tenía, lo llamó a Él y Él le hizo unas promesas. Hermano, y el Señor habla de que cuando nosotros creemos en el Señor, somos introducidos en esa raza de los llamada, en esa raza llamada
que el Señor le hizo la promesa a Abraham de ser una tierra, de darle una nación santa y grande, bendecida. Entonces tenemos que ver que hoy nosotros estamos introducidos en esa raza llamada. Y el Señor nos mostraba que si nosotros todavía vemos que esto no es para nosotros, nos puso un ejemplo de 4 mujeres, que ahorita vamos a nombrarlas. Pero lo que el Señor nos mostraba aquí es que nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros cuando decidimos creer en el Señor, seguir al Cordero de Dios, es cuando nosotros somos direccionados en esa descendencia. Habían, cuando los descendientes de Abraham, somos esos bendecidos, hermanos. Entonces, y bueno, cuando nosotros vemos esto y decimos, no, que eso no es para mí, porque yo he cometido muchos errores en el pasado, porque Satanás siempre quiere decirnos eso, que eso no es para nosotros. Pero hermano, vemos aquí 4 mujeres. La primera es Tamar, la nuera de Judá. Sabemos que ella fue la esposa de un hijo de Judá, pero murió. Y esa descendencia, ella se vistió de prostituta y se acostó con Judá y concibió. Entonces, vemos que es una situación negativa, ¿verdad? También Rahab, que era una prostituta en la ciudad de Jericó. Pero en su condición, cuando los espías fueron a Jericó, ella le sirvió a ellos. Entonces, de una situación, otra situación negativa. Luego vemos a Ruth, que Ruth era moabita, y vimos que la descendencia moabita viene del incesto de las hijas de Lot, y fue una generación maldecida, ¿verdad? Y luego, esa es la tercera. Y la cuarta, vemos la mujer de Urías, que fue Betsabé, que el primero hijo que tuvo murió porque ella cubrió su pecado. Pero después, en las 4 vemos, estas fueron las situaciones negativas, pero vemos que en ellas hubo algo positivo. Ellas se arrepintieron de su vivir pasado. Hermano, hoy si Satanás lo está acusando por su vivir del pasado, no le crea. Créale al Señor que mire, estas 4 mujeres, cuando ellas decidieron cambiar su vivir, hermanos, fueron bendecidas por el Señor. Mire que en esto el Señor nos hablaba que fueron incluidas en la genealogía de Jesús, en la raza bendecida por Dios. Entonces vemos que nosotros, dice aquí textualmente el Señor, la inclusión de estas 4 mujeres en la genealogía de Jesús nos revela que a pesar de que nosotros como pecadores hicimos en el pasado Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento, y si nosotros atendemos a su llamado, Él nos incluirá en su genealogía y formaremos parte de la historia de Jesús, tal como aquellas 4 mujeres. Lo que hoy necesitamos hacer es tomar la decisión de creer en Él, dejar nuestra vieja manera de vida y comenzar a acompañar a aquellos que profesan el santo nombre del Señor Jesús. Todos los que creen, independientemente de su pasado, se convierten en parte de la descendencia de Abraham, la raza llamada, y son bendecidos con el espíritu de la promesa. Hermano, de verdad el Señor quiere alentarnos, quiere que nosotros vivamos esta vida que ya tenemos, este Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos guía en todo lo que hacemos. Señor, no le creamos
a Satanás cuando nos dice que no servimos para esto, que cuando salimos a llevar el evangelio a veces nos da miedo porque tenemos un pasado que no va acorde con el Señor. Pero hermano, ya fuimos liberados, ya fuimos incrustados en la bendición del Señor. Así que con libertad podemos ir a las personas porque somos de la raza llamada. Amén. Aleluya. Gloria al Señor por este llamado tan maravilloso y tan grande. De verdad, necesitamos creer más de que hemos sido llamados para ser bendecidos, aún teniendo esta condición de pecado y de muerte. El Señor quiere hacer su obra de trabajar en ese estado que hay en cada uno de nosotros, porque el Señor nos está hablando de que nosotros fuimos nacidos de hombre, de mujer y de hombre, y ambos traen esta descendencia de Adán, esta condición lamentable en donde el pecado ha hecho mucho daño. Pero gracias al Señor, así como nuestro amado hermano Evelio compartía sobre estas 4 mujeres, también Dios preparó una 5ª mujer, aleluya, la mujer María, una mujer con un prodigio único, con un vientre único, una mujer con una obediencia única, porque tan pronto Dios decide tomar a esta mujer para darle continuidad al plan de Él y poder por el Espíritu Santo venir este hombre Jesús, que pudo ser concebido en este vientre y traernos esta salvación única. Gracias al Señor, amados hermanos, porque aquí vimos un punto en el cual el Señor nos dio mucha luz sobre poder ver que hoy esta mujer, como pecadora, Jesús vino a nacer en ella, teniendo ese cuerpo de pecado, pero para Dios poder vencer esa situación por medio de su Espíritu, tuvo que darle continuidad a este plan. Entonces hoy le damos gracias al Señor, amada iglesia, como Dios nos está mostrando de que nosotros hoy hacemos parte de su genealogía. Fuimos llamados para su genealogía y esta genealogía habla de que vamos a terminar con Jesús durante este fin que hay para la tierra y reinar con el Señor. Por eso no podemos dejarnos, amada iglesia, condenar más de lo que es el pecado. En Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 3, el Señor nos muestra allí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un secreto en el cual hoy nosotros necesitamos vencer al pecado, pero en el Espíritu. Por eso el Señor hoy pudo vencer esa ley que en los hombres no era posible, porque era la ley de carne, de pecado y de la muerte. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida, aleluya, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nosotros hoy estamos viendo cómo todo esto que está sucediendo en medio de estos tiempos, el Señor usando esta carta de Mateo con esta dimensión de mostrarnos este reino para ser preparados y reinar con el Señor. Vimos que en el Salmo 51, versículo 5, el Señor nos mostraba allí este cuerpo de pecado, igual como Jesús, nacido en el cuerpo de María, de pecado. El Señor mostraba que hoy Él quiere destruir ese pecado que está en la carne. Pero esto, hermanos, lo logramos en el Espíritu. En la ley del Espíritu de vida, nosotros podemos lograr este propósito que Dios tiene con nosotros. Dice aquí en este párrafo que yo subrayaba: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo. Por eso hoy nosotros tenemos que estar claros de que para poder vencer ese pecado, sencillamente, hoy nosotros necesitamos estar en el Espíritu. Amada iglesia, es estar en el Espíritu para poder vencer.
Dice que nosotros podemos tener vivir de pronto con un buen comportamiento, pero hay algo oculto en nosotros, como lo es el pecado, que tiene que ser aniquilado. Debemos creer que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, la cual heredó de María, y que en la cruz destruyó la carne del pecado, es decir, el pecado en sí, que esclaviza a los hombres. Hermano, Jesús lo destruyó en la cruz. Por eso hoy nosotros tenemos esta esperanza de gloria para reinar con el Señor y poder experimentar esta luz que estamos recibiendo. Dice que necesitamos creer, dice, créalo. El pecado no puede tener más dominio sobre su vida. El pecado no puede tener más dominio sobre mi vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Gracias al Señor, porque hoy estamos laborando para Él y estamos en la vida de la iglesia, en donde el Señor quiere que estemos claros de que Jesús vino en este plan, porque era la voluntad de Dios para podernos salvar a cada uno de nosotros. Aún el Señor nos va a dar más luz sobre este tema de la genealogía, sobre este tema de estas mujeres, las cuales Dios hoy coloca como ejemplo, porque aunque hubo algo negativo, también hubo algo positivo. Y en nosotros Dios ha visto algo positivo para reinar con Él. Jesús es el Señor. Aleluya. Siguiendo con el encargo, el Señor Jesús no fue engendrado, no nació de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Estamos hablando de su genealogía, y esto es importante que siempre esté claro en nosotros, porque hermanos, mire lo que dice Lucas 1, capítulo 1, versículos 32 y 33. Y dice, mire, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, aleluya, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Por un lado, Mateo nos presenta esta genealogía que es perfecta, maravillosa, hermano. Y solamente, porque es importante saber, tener claro esto, porque Él es digno, Él es merecedor del trono, y no hay nada que invalide, hermano, su reinado, aleluya. Entonces, es importante que estemos claros en la palabra y que nosotros estemos claros, hermanos, porque Él es el Rey de Reyes. Él no solamente es el Rey de los judíos, es también el Rey de todos los hombres, aleluya. Él es el Rey de los cielos, del reino de los cielos. Entonces, hermanos, es importante que esto esté en nosotros para que no tengamos ninguna duda. Y por otro lado, se nos explicaba, como hijo de hombre, él era descendiente de David. Por un lado, María, y por un lado, José, también eran descendientes de David. Pero, una vez más recordamos, él no fue engendrado por voluntad de carne o de hombre, es decir, él no era hijo de José. Él fue concebido por el Espíritu Santo, pero sí fue engendrado por María. Él viene del linaje de María. ¿Y por qué nos hace esta aclaración? Porque si hubiese sido por José, mire lo que hubiese sucedido. No era digno de sentarse en el trono. Aquí en Mateo 1, 7, mire lo que dice. Salomón engendró, vamos por el lado de José. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Por el otro lado, más adelante dice el versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Entonces el linaje de José llega hasta Jeconías. Aquí se hace una aclaración en la cita de 1 de Crónicas 3:16. Este mismo Jeconías también era llamado Joacín. Mire lo que dice, los hijos de Joacín, entonces es Jeconías su hijo del cual fue Sedequía. Entonces, Joacín, Jeconías, también es llamado Joacín. ¿Y qué hizo Joacín? En el versículo, en 2 de Crónicas 36, del 9 al 10, dice, de 8 años era Joacín, el mismo Jeconías del que estamos hablando, cuando comenzó a reinar, y reinó, mire, 3 meses y 10 días en Jerusalén.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año del rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, hablando de Jeconías o Joacim, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó, entonces es importante saber, y constituyó a Sedequías, su hermano, ¿sí?, por rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces, por el lado del reinado, ¿sí?, hasta Jeconías, ahí, digamos, tenía el derecho de seguir reinando, de sentarse en el trono, pero como Joacim o Jeconías hizo lo malo delante de Jehová, entonces tuvo que fue tomado, ¿sí?, por Nabucodonosor, y quien quedó en el trono fue Señor Jesús, Sedequías, su hermano. Entonces hasta ahí, si hubiese sido hijo de José, de carne, hermano, hasta ahí no podía sentarse. Entonces vemos que Dios es perfecto, el plan de Dios es perfecto. Aquí lo que necesitamos ver es que no hay nada que invalide que Él se haya sentado en el trono de David. Por otro lado, Él fue concebido por el Espíritu Santo y engendrado por, hermano, y concebido por, nació de María, del linaje de María. Y del lado de María, María viene de la descendencia de Natán, otro hijo de David, ¿sí? Y Natán, no hay nada, ninguna profecía, no hay nada que invalide, hermano, el trono, que Jesús se haya podido centrar en el trono. Entonces, hermano, gracias al Señor por esta palabra, que de manera práctica, hermano, necesitamos ver que ese grande que se anunció en Lucas 1, 32 y 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ese grande está en nosotros, amén. Ese grande, hermano, es el Rey de Reyes, el Rey de los cielos, que quiere gobernar nuestra vida, que nos quiere preparar, hermano, darnos la condición de hijos herederos, porque también nos llamó a ser parte de esta genealogía, hermano, bendecida, para ser bendecidos. Y la mayor bendición, hermano, es que podamos reinar con el Señor. Amén. Entonces vamos de manera práctica a ver que no hay nada que invalide a Jesús como Rey. No hay nada, la palabra es clara, el plan de Dios es perfecto, hermano. Y si usted también está aquí, es porque hace parte de ese plan perfecto de Dios, que lo quiere, hermano, ver reinando no solamente en la era venidera, sino también reinando, hermano, sobre el pecado, sobre esta vida de alma, sobre todo lo que nos, hermanos, trunca de verdad nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con los hermanos. Hermanos, el Rey de Reyes, amén, está en nosotros. El Rey del reino de los cielos, hermano, está en nosotros, para que Él pueda gobernar, hermano, nuestra vida, nuestra casa, amén, todo nuestro ser. Hermanos, el Rey de Reyes está en nosotros, y no hay nada que invalide ese plan perfecto. Nada invalida ese reinado. Jesucristo es el Señor, hermano, y nada sucede por casualidad. Todo está dentro del plan perfecto de Dios. Y con eso le damos paso a nuestro hermano Henry. Mire, ¿qué podemos decir ante todo este plan perfecto? Hermano, de que Dios definitivamente es Dios. Romanos 11, 33, 36 dice: ¿qué debemos hacer delante de todo esto? Solo podemos alabar a nuestro Señor con las siguientes palabras que están en esta cita. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hermano, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hermano, porque de Él, aleluya, y por Él y para Él son todas las cosas, aleluya. Entonces escriba para ahí: yo fui creado para Dios, soy de Él, soy para Él, aleluya. Jesucristo es el Señor, amén. Amén, Jesús es el Señor. Hermano, así como finalizando nuestro hermano Antonio, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene el control de todas las cosas y nada, hermano, nada ocurre por casualidad. Escriba nuevamente en el chat, escriba: nada ocurre por casualidad. Dios conoce todas las cosas y Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, y así como el Señor ha compartido en el transcurso de esta noche, hermano, Él es nuestro Rey. Amén, hermano, Él es nuestro Rey.
Hermano, y ese rey ahora está en nosotros. Hermano, el reino de los cielos está en nosotros. Y Dios quiere que nosotros ahora podamos vivir eso y podamos practicarlo, hermano. Porque ahí es donde encontramos el verdadero rey, el verdadero gozo. El Señor a través de nuestro hermano Pedro, hermano, en los últimos mensajes, el mensaje de ayer, me impactaba algo que decía, hermano. Solamente los que practican la palabra profética, hermano, van a tener un resultado. Y el resultado va a ser de felicidad, de gozo y alegría. Pero son para aquellos que practican la palabra profética. Hermano, que el Señor nos lleve a practicar tal palabra profética. Porque Dios nos quiere colocar en un solo camino. ¿Y ese camino cuál es? El arrepentimiento. Hermano, el Señor en Mateo 3:2 nos mostraba, hermano, en el transcurso de esta semana. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermano, y como el Señor nos ha venido compartiendo y nos sigue compartiendo a través de la palabra profética, hermano. El arrepentimiento no es lamentarse, no es solamente llorar, es un cambio que el Señor está pidiendo. Dios está pidiendo un cambio en nuestras vidas, está pidiendo un cambio en la iglesia. Hermano, y ese cambio un día lo tomamos cuando recibimos el evangelio. Un día recibimos, hermano, al Señor en nuestro ser, en nuestro espíritu, hermano, porque nuestra dirección era otra. Vivíamos en las tinieblas, vivíamos en la corriente de este mundo y nuestra dirección era las tinieblas. Pero un día vino el evangelio a nuestras vidas, hermano, y esa dirección cambió. Comenzamos a servir al Señor, como el Señor nos decía esta semana. Comenzamos a vivir juntamente con los hermanos. Comenzamos a predicar el evangelio. Pero el Señor decía algo, pero eso no basta. Hermano, no basta solamente con eso. ¿Por qué? Porque Dios, además de que nosotros tengamos un arrepentimiento, un cambio de mente, Dios quiere que también nosotros podamos tener un cambio de plano. Amén. Hermano, Dios no solamente está pidiendo un cambio de nuestra mente, sino que está pidiendo un cambio de plano. Un cambio de lo terrenal a lo celestial. ¿Por qué? Porque el Señor nos decía que eso no solamente no basta y puede escucharse como duro, como muy fuerte, porque podemos estar sirviendo al Señor y podemos estar haciéndolo en el plano terrenal. Podemos, hermano, estar juntamente con los hermanos, pero podemos hacerlo en el plano terrenal, buscando una posición, buscando lucrarse con un hermano, buscando fama, hermano, buscando muchas cosas, hermano. Podemos predicar el evangelio, hermano, siendo en contra de esto, que por qué vamos a sembrar un libro, que por qué vamos a salir ahora a las calles. Hermano, ¿por qué? Porque esto puede estar en nuestras vidas. Por eso, hermano, cuando salimos a la calle, cuando servimos a la iglesia, hermano, necesitamos hacerlo en el plano celestial. Hermano, necesitamos hacerlo en la otra dimensión. Por eso cuando salimos a la calle necesitamos andar y vivir en el Espíritu. Cuando servimos al Señor necesitamos estar invocando al Señor, porque todo lo hacemos es para Él. No lo hacemos para buscar algo, ni lucrarnos de algo. Dios libre a cada hermano, Dios libre a la iglesia. Todo lo hacemos, hermano, es para Él. Escriba, yo sirvo es para Él. Yo salgo a predicar el evangelio es para el Señor. Hermano, y todo lo que el Señor, hermano, ahora en las redes de cuidado, es para Él. Si el Señor me da la gracia, hermano, de cuidar personas a través de la red de cuidado, esas personas son del Señor. No son mías, no son de X personas, no, es para el Señor. Hermano, por eso, hermano, se necesita, además de tener un cambio de mente, necesitamos tener un cambio de plano. Y es en el plano celestial. Por eso el Señor en Mateo 3:7, hermano, era muy claro y decía, muchos, hermano, en Mateo 3:7 había muchos religiosos que se consideraban que agradaban a Dios. Ellos agradaban a Dios, eran religiosos, pero eran considerados, hermano, generación de víboras. Hermano, muchos hoy, hermano, se consideran que agradan a Dios. Hermano, pero puede, hermano, estar sirviendo en el plano terrenal. Hermano, puede, hermano, estar siendo conducido, hermano, como el Señor nos mostraba en el Bebón y en Leviatán. Hermano, por eso, hermano, en Mateo 4:15, hermano, el Señor era muy práctico. Decía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y el Señor era muy claro y enfático y decía,
Observe que la Biblia no dice que Él trajo una nueva religión a aquellas personas. Dios en ese momento no trajo una nueva religión. Lo que hubo fue luz. Amén. Hermanos, los que estaban en tiniebla, los que estaban en oscuridad. Eso es lo que vemos hoy en día, hermanos. Las personas están en tiniebla, están en muerte, están oscuras. Hermanos, pero la luz llegó a ellos. Hermanos, y hoy nosotros, ¿cómo podemos practicar esto? Hermanos, por medio de la predicación del Evangelio. Hoy las personas que necesitan la luz del Señor. Hoy las personas que necesitan la palabra profética. Hermano, Dios no trajo una nueva religión, Dios trajo luz. Y Dios quiere que por medio de la predicación del Evangelio, toda la iglesia pueda dar luz. Por eso el Señor, hermano, nos lleva a que podamos sembrar la palabra profética. Aquí está la luz. Hermano, aquí puede dispensar toda tiniebla que tenga la humanidad. Hoy cuando nosotros oramos por las personas, cuando en el colportaje dinámico, oramos por las necesidades, amén, oramos por las dificultades, pero ore también unido a la palabra profética. Usted dirá de pronto, la persona no va a entender que esta oración, que como así, que somos de lo alto, que somos, no, ore, que Dios va a traer luz, hermano, a las personas. Hermano, que el Señor nos lleve, hermano, recuerde, tenemos un rey, ese rey necesita darse a conocer y hoy tenemos la predicación del Evangelio para llevar luz a las personas. Jesús es el Señor. Amén por esa luz, aleluya. Gracias al Señor porque nos ha introducido en la genealogía del Rey del reino de los cielos. Pero el Espíritu, a través de este fuerte encargo, no quiere que se quede simplemente en una buena historia. No quiere que sepamos es una buena historia, quiere que podamos ser despertados. Y ese es el encargo hoy del Espíritu a través de este mensaje. El Señor, para finalizar ya este encargo, aclaraba algo y es con respecto que el rey llegó, pero necesitamos ser claros con respecto a esta parte que finaliza, Señor, a través de este mensaje. El rey llegó, ¿verdad? Pero el rey llegó a nuestras vidas y esta es la buena noticia que debemos anunciar a las personas en nuestra predicación del Evangelio. Debemos seguir el modelo de Jesús, hermano, aleluya. ¿Cuál fue el modelo de Jesús? Jesús no se quedó en la oficina, tampoco se quedó dando seminarios. Hermano, el modelo de Jesús hoy yo lo necesito y es importante que revisemos y es que necesitamos ir a las calles. Jesús salía a las calles, Él no se quedaba en las oficinas, vuelvo y reitero, mandando a los discípulos, hagan, sino que Él fue el modelo para mí hoy, para ustedes, para nosotros los que nos escuchan. Hermano, entonces, Él andaba, pero ¿cómo andaba? ¿Cuál era la actitud de Jesús cuando salía a las calles? Hermano, nosotros estábamos en esta misma esfera, en este mismo ambiente. Jesús tenía una preocupación y eran las personas. ¿Por qué, hermano? Porque revisando todo esto, si uno mira, vuelvo y reitero, y hablo un poquito, el Señor nos mostró a Tamar, nos mostró a Ruth, nos mostró a Rahat, nos mostró a Betsabé, pero ¿para qué muestra todo eso? Para que nosotros hoy seamos despertados, hermano. Necesitamos, así como el rey llegó a nuestras vidas, ese rey que está hoy en nuestras vidas necesita alcanzar a las personas. Ese fue el modelo de Jesús. Por eso no es simplemente saberse algo, una buena historia, la genealogía de Jesús, no. Necesitamos ser despertados en nuestro interior para alcanzar a las personas y cuando veamos a las personas debemos tomar el modelo, orar por ellas. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, que esas personas sean transformadas. ¿Sabe por qué están allá? Porque necesitan personas como usted y como yo, que oren por ellas. Amén. Entonces, ese debe ser hoy nuestra actitud. Pero mirando un poco, dice, veamos lo que Jesús, y ya un poco mirando la actitud que tomó Juan el Bautista, veamos lo que Jesús le respondió a Juan el Bautista cuando envió a sus discípulos. Todos sabemos ese pasaje, él estaba en la cárcel, y él le preguntó a Jesús si él de hecho era el rey. Hermano, mire, después de tantas cosas, Juan el Bautista hizo esa pregunta. ¿Será que él es el Mesías que esperábamos, él es el rey? ¿O si debían esperar a otro? Hermano, miren la urgencia que hay hoy para ser despertados, hermano. Jesús respondió, dice, vamos a leer rápidamente Mateo. Vamos a ir a Mateo para ser más claro, porque es la urgencia que tiene hoy Dios con nosotros para que seamos despertados, hermano.
Mire lo que contestó Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Hermano, mire la sabiduría de Jesús. El 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermano, solamente Jesús podía tener esos atributos. Todo esto lo que estaba presentándole a Juan el Bautista, yo creo que a Juan el Bautista le quedó claro que no había otro, hermano. Hoy nosotros necesitamos revisar, hermano, porque Jesús se presentó así. Y hoy nosotros, hermano, mirando todo esto que respondió Jesús, porque mire, ¿cuántos eran ciegos y ahora ven? Todo esto que Jesús le mostró a Juan el Bautista es para nosotros también. No solamente se quedó ahí en el cuadro de Juan el Bautista. Hoy yo necesito revisar eso, porque a veces nos falta osadía cuando estamos en las calles. Hermano, ese Jesús que es Rey que llegó está dentro de mí. Y la urgencia de ese Cristo que está dentro de mí es hacer eso allá afuera. Pero no podemos estar como cualquiera, no, hermano. Hoy la urgencia es que entremos en esa reacción, en esa urgencia. Pero Dios cuenta con usted y cuenta conmigo. Amén. Entonces, mirando todo esto, lo que el Señor apunta, dice que ayudar a las personas a tener esa misma experiencia, mire. ¿Cuál experiencia? De ser sanado, de ver, de caminar, de oír. Porque afuera, hermano, hay mucha gente que camina, pero ¿camina para dónde? ¿Qué es lo que están oyendo las personas allá afuera, hermano? ¿Qué oyen? ¿Para qué son sus oídos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que ven? ¿Para qué son estos ojos? ¿Qué es lo que están viendo? Usted y yo necesitamos reaccionar, hermano. Necesitamos hacer un giro para que las personas comiencen a ver, comiencen a oír, comiencen a caminar. No caminar para otras cosas, sino para caminar, para seguir al Cristo vivo. Amén. Entonces, mirando todo esto, dice que ayudar a las personas, mire, revisemos esta palabra, a tener esa misma experiencia es considerado por la Biblia como nuestro verdadero ayuno. ¿Usted quiere ayunar, hermano? Aquí en Isaías 58:6, Dios nos muestra a través de su palabra el verdadero ayuno. Allá afuera hay mucha necesidad. Ayer el Señor citó a 2 sectores, vinieron poquitos hermanos. No sé qué está pasando, hermano, pero hay que revisarse. Hay que revisarse y el Señor a través de este encargo, con Isaías 58:6, mire lo que dice. Vamos a mirar a Isaías 58:6, porque es el encargo, es la urgencia hoy, hermano, dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Mire, Él lo escogió. ¿Cuál fue el ayuno que Jesús escogió? Vamos a mirar un poco. Mire el ayuno que Jesús escogió. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué más escogió? ¿Qué hace el ayuno? Soltar las cargas de opresión. Tremendo, hermano. Y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hermanos, ¿cuál es el cuadro que estamos viendo afuera en las calles? Aún hasta nuestras familias, hermanos. Hoy necesitamos entrar en el verdadero ayuno. Hermano, no es un asunto de aguantar hambre. No, es un asunto de obedecer. Es un asunto de reaccionar, de salir de mi estado terrenal y entrar al estado celestial. Para que en el estado celestial yo pueda ver lo que Dios quiere que vea. No puedo tomar una actitud pasiva, estar ahí, hermano, poniéndole condiciones a Dios, cuando Dios ha despertado tantas herramientas como poder orar por usted, Avanza Joven, los CP, hermano, estamos aquí ahora, salimos a llevar la palabra, tenemos todo, hermano, para comenzar a practicar esto, porque es el ayuno que Él escogió, no lo escogí yo, que es, vuelvo y le reitero, desatar las ligaduras de impiedad, porque si las hay, hermano, soltar las cargas, hay gente allá con depresión, hay situaciones, la gente se quiere suicidar y nosotros, ¿cómo estamos, hermano? ¿Qué perseguimos, hermano? Aún nuestras familias están en este estado. Hermano, es la urgencia hoy, yo no puedo seguir pasivo, yo no puedo estar conforme porque vengo aquí los domingos, me siento, me voy para la casa como si nada pasara. Yo necesito el verdadero ayuno y eso tiene que ver con una reacción pronta. Hermano, el 7 para ir avanzando dice,
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Aquí está el pan, hermano. La gente necesita el pan. Hermano, no puedo ser egoísta. Hermano, mire los panes. Mire este poco de pan aquí. La gente ya está hambrienta. Pero ¿quién lo va a hacer? Cuando practiquemos el verdadero ayuno. El que Dios escogió, no el que yo escogí. Hermano, allá afuera están esperando esto. Hermano, anoche salí con mi esposa y estuvimos aquí y por tener la camiseta nos llamaron las personas. Ustedes están orando, pero mire el rostro que puso. Ustedes están orando. Eran las 9 de la noche. Y oramos ahí, hermano, a varias personas que estaban ahí. Muchos lloraron. Comenzamos y llevábamos literatura. Nos dijeron que mañana le lleváramos. Hay la urgencia. El problema soy yo, hermano. Vamos a escoger el ayuno que Dios escogió. Hermano, es salir a las calles. Todo está dado. El problema soy yo, hermano. Estoy metido en mi plano terrenal, metido en lo mío, encerrado en lo mío, buscando otras cosas y la gente hambrienta. Hermano, necesitamos reaccionar. Yo hablo por mí, yo le digo, Señor, ayúdame. Estoy todavía muy pasivo, todavía estoy lejos de esto. Señor, tú sabes cuál es mi actitud. Me falta, Señor, para el tiempo que yo tengo, Señor, todavía vivo para mí, vivo para mi plano terrenal cuando tú has escogido el verdadero ayuno. Hermanos, que Dios nos ayude. Mire el 8 lo que dice, entonces nacerá tu luz, como el alba de tu salvación, se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermano, que el Señor nos ayude, que podamos entrar en esto, pero también tomar una actitud de reacción. Mire, para ir cerrando, dice, somos sanados cuando salimos a repartir nuestro pan. Hermano, es la hora. Hay mucho pan. Mire el poco de pan que hay. Hay mucho pan para repartir. Ahí es donde somos sanados. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Tiene problemas su matrimonio? ¿Tiene problemas psicológicos? ¿Tiene ansiedad? ¿Preocupaciones que no tienen fin? Le voy a dar la vitamina, hermano. Dice que hoy necesitamos practicar este verdadero ayuno. El que Dios escogió. Que Dios nos ayude, seamos sencillos, humildes y podamos entrar en esta realidad para que nuestros hijos, nietos, toda la familia sea sana. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Unos minutos más para unos encargos, hermano. Amén, Señor Jesús. Aleluya, hermanos, gracias al Señor que podemos seguir unidos a la palabra profética, disfrutando de esta serie y será predicado este Evangelio del Reino. Hermanos, y ya llegó el último tomo de esta serie, amén. La función de la iglesia en la tierra, ya está disponible, los hermanos de servicio en cada sector lo tenemos, ya algunos hermanos ya lo han adquirido, de contado, hermanos, gracias a Dios se está erradicando ese germen del fiado de pagar después. Hermanos, de contado el valor son 16,000 pesos, los hermanos de servicio estamos encargados de esta semana que viene ya traer el total del dinero de cada alimento diario, amén. Porque ya la otra semana, más específicamente el día lunes 11 de abril, vamos a empezar a disfrutar, hermano, la primera semana de este tomo, aleluya, que el Señor nos va a seguir hablando. Y el periódico también viene, hermanos, renovado para disfrutarlo nosotros y también poder, hermanos, sembrarlo, amén. Señor Jesús. Hermanos, vamos con otros anuncios. Bueno, mañana tenemos colportaje dinámico, vamos a estar todos los jóvenes aquí en el local de reuniones, 8 en punto AM, animamos a los padres que envíen a los jóvenes para estar aquí, vamos a ir al centro, vamos a estar en algún lugar de la ciudad, hermanos, llevando el Evangelio del Reino, ven, a través del colportaje dinámico, Señor Jesús. Y también los jóvenes, la reunión de jóvenes mañana sábado, 6 p.m. aquí en el local de reuniones, vamos a estar disfrutando. Otro anuncio para los jóvenes, conferencia en Barranquilla, nacional. Hermano, vamos a estar más de casi 500 jóvenes allí disfrutando la palabra profética. El tema es felices.
así como fue la Conferencia Internacional de Jóvenes en Brasil, se van a estar rumiando estos mensajes. Es del 15 al 17 de abril. Los jóvenes de aquí de la región salimos el día 15, que es viernes, para Barranquilla en las horas de la mañana. Estemos orando, amada iglesia, para que el Señor termine de suplir a todos los jóvenes, porque el día 5 de abril ya tiene que estar cancelada el 100% de la participación. Entonces, hermano, y también ir abonando para los pasajes. Se necesita hacer el contrato del bus y todo eso. Ya los hermanos están coordinando. Oh, Señor Jesús. Hermanos, la mesa del Señor este domingo, aleluya. Vamos a estar aquí en el local. Cuando venimos, no venimos con las manos vacías. Traemos, hermanos, nuestros diezmos, nuestros votos, nuestras ofrendas. Y en especial el canasto de amor, que siempre está allá en la parte de atrás, donde está ese letrero, ese diseño hermoso, dice la vida de la iglesia es otra dimensión. Ahí siempre está colocado, nosotros echamos nuestras bolsas, hermanos, y eso es distribuido entre los hermanos necesitados de la iglesia. Amén. Oh, Señor Jesús. Hermanos, pedido de oración en especial es por nuestro hermano Juan Evaristo. Ayer un animal, un perro, lo hirió en varias partes de su cuerpo. El hermano quedó muy lastimado. Gracias a Dios, las personas que están ahí pudieron intervenir. Al parecer era un perro muy grande y el hermano no logró defenderse, pero gracias a Dios por su amor y misericordia, el hermano lo lograron separar del animal. Ya está mejor, está en su casa. Vamos a estar orando por nuestro hermano Juan Evaristo. Amén. Que el Señor sea sanando sus heridas y cualquier lesión que él haya tenido. También se va a estar pasando reportes por WhatsApp del estado del hermano. Amén. Oh, Señor Jesús. Hermanos, oración también por el restablecimiento de la mesa en San Juan. Los hermanos parten un grupo de aquí de Valledupar y de toda la región de La Guajira y parte de los hermanos de la Sierra a estar allá, a acompañar a la iglesia en esta, hermano, victoria que el Señor ha dado. Amén. Hay una iglesia que se está levantando, los hermanos están muy fortalecidos, hay muchos frutos. Hermanos, esto va a ser grandioso. Amén. Entonces los hermanos salen mañana sábado, 4:30 p.m. Y terminamos con el servicio del aseo. Los hermanos del servicio del aseo es el sector A. Entonces, hermanos del sector A, estar aquí mañana con la ayuda del Señor. Terminar con oración esta reunión. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, por esta reunión, por tu hablar, por animarnos, Señor, por mostrarnos que tú eres ese Rey que quiere gobernar en nuestras vidas, que quiere, Señor, llevarnos a reinar, a obtener ese galardón. Oh, Señor Jesús, presentamos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Queremos que tú nos ilumines, Señor, que tú nos sigas guiando. No queremos desprendernos de este hablar, no queremos desviarnos de este hablar profético, queremos permanecer en él, para que la bendición llegue a nuestras vidas, para que nuestras vidas sean prosperadas, Señor, para que nuestro vivir de iglesia sea intenso, sea real nuestro vivir cristiano. Oh, Señor Jesús, bendice la iglesia, bendice cada hermano, Señor, que podamos seguir rumiando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, amados hermanos, Jesús es el Señor. Amén. Deus precisa de uma casa para o seu repouso, para o seu descanso. O que Ele quer e o que Ele busca são pessoas de corações contritos, corações arrependidos. Desde o capítulo 1 de Mateus e tal, vimos o Senhor salvando indivíduos, né? Mas esses indivíduos que foram salvos é para formar uma igreja. E a igreja que o Senhor chamou de minha igreja. E essa minha igreja, que é a igreja do Senhor, precisa ser edificada. Levante-se, levante-se, abra, levantai as portas, vossas cabeças. Depois que o homem caiu, a carne entrou, nós passamos a ter todas as dificuldades possíveis para a edificação. E Deus quer fazer um trabalho
inverso agora, Ele quer nos edificar. Pessoas diferentes, gênios diferentes, temperamentos diferentes, Deus nos colocou juntos para servir na igreja. Porque é impossível haver edificação através da nossa vida da alma, nossa vida natural. A edificação só é possível por meio da vida divina, porque a vida divina tem uma característica que se chama unidade. Como que eu posso cooperar para a edificação, não buscando meu próprio interesse, mas olhando o que é dos outros, né? É importante essas coisas, perder eu, mas para ganhar mais de Cristo. A edificação não é uma questão doutrinária, é uma questão prática. Primeiramente, precisamos de uma visão que nos governa. E aí, nós seguimos o Senhor nessa visão. Não temos o que temer, amém? Cante como se o Senhor estivesse na sua frente nesse momento, te remindo, te levando para a batalha, amém? Vamos desfrutar com esse espírito? O Senhor marchando-se, seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E essa palavra é fundamental para o final dos tempos. Porque quando o Senhor edificar a sua casa, quando a edificação for realidade, o Senhor voltará. É uma palavra voltada ao final dos tempos.